Nunca voy a olvidar el sonido de aquella puerta cerrándose detrás de él. No fue un portazo furioso, como en las peleas de película. No, fue un cierre seco, calculado, como quien termina un trámite y se va. Ese fue el momento exacto en que mi vida se partió en dos. Yo me quedé de pie en medio de la sala, con los juguetes de Camila regados por el suelo y con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Me había dicho que salía a pensar, pero en el fondo lo sabía, no iba a regresar. Cuando levanté la vista, ya ni el eco de sus pasos quedaba. Me temblaban las manos. Me senté en el sillón como quien se deja caer en un pozo y empecé a llorar. No lloraba porque él se había ido, no exactamente, sino porque entendí en ese instante que me había dejado sola, con nuestra hija de 3 años y con una pila de deudas que yo ni siquiera sabía cómo enfrentar. Recuerdo que Camila salió de su cuarto en pijama, con el cabello enredado y su oso de peluche apretado contra el pecho. Me miró con esos ojitos que todavía no entendían nada y me dijo: Mamá, ¿por qué lloras? Yo me limpié la cara como pude, la abracé fuerte y respondí con la mentira más torpe. Es que me entró algo en el ojo, mi amor. La llevé a la cama, la arropé de nuevo, la besé en la frente y esperé a que se durmiera. Pero esa noche no cerré los ojos. La pasé entera sentada en la mesa de la cocina, mirando las cuentas sobre el mantel, los pagarés que él me había hecho firmar porque era más fácil así, los recibos atrasados de la luz. Todo era un desastre. Y lo peor de todo es que yo había confiado. Había confiado en el hombre equivocado. Al amanecer me descubrí temblando, con los brazos alrededor del cuerpo. Me dije: tienes que levantarte, Elena. Tienes que hacerlo por Camila. Pero por dentro, una voz más pequeña y honesta me gritaba: no puedo. Los primeros meses después de que Daniel se fue fueron como caminar dentro de una tormenta. No sabía hacia dónde moverme, solo trataba de mantenerme de pie. El dinero se esfumaba antes de llegar a mis manos. El sueldo del despacho de abogados apenas alcanzaba para pagar la renta del cuartito húmedo en el que terminé viviendo con Camila. Las paredes olían a moho, la pintura se caía en escamas y cada vez que llovía el agua se filtraba por una grieta en el techo. Yo le ponía una olla debajo, como quien aprende a vivir con una herida abierta. El refrigerador era un desierto. Había días en que lograba estirar la comida con una creatividad que rozaba la magia. Pasta con mantequilla 3 veces por semana, tortillas con sal, arroz inflado como si fuera un banquete. Camila aplaudía feliz cuando yo ponía la olla en la mesa, sin sospechar que yo me servía apenas una cucharada para que a ella no le faltara. ¿Por qué no comes más, mamá? Porque ya estoy llena, amor, le respondía con una sonrisa que me dolía en la cara. No me gustaba que la gente lo supiera, pero había noches en que me iba a la cama con el estómago vacío y las lágrimas pegadas en la almohada. El trabajo extra fue una salida desesperada. Conseguí una moto vieja prestada por un vecino y empecé a hacer entregas de comida por las noches. Llevaba la mochila a la espalda y recorría calles oscuras con los ojos ardiendo de cansancio. En los semáforos, a veces me miraba en los retrovisores de los autos, ojeras profundas, cabello enredado, la piel seca. Apenas reconocía a la mujer que era. Lo peor no era la pobreza, sino la vergüenza. Una tarde, en el supermercado, tuve que devolver un paquete de leche porque no alcanzaba con las monedas que llevaba. La cajera me miró con impaciencia y las personas en la fila suspiraron, molestas. Yo me tragué la humillación como quien traga vidrio. A la salida, una antigua amiga de la universidad me reconoció. Venía arreglada, con ropa elegante, y me saludó con sorpresa. Elena, ¿eres tú? Ella me sonreía, pero sus ojos se clavaron en las bolsas pequeñas que llevaba en la mano. Sí, soy yo, contesté, sintiendo que la garganta se me cerraba. Ella me contó en pocos minutos sobre su trabajo en una agencia, sus viajes, su novio. Yo asentía, fingiendo entusiasmo, mientras lo único que quería era desaparecer. Cuando me despedí y me di la vuelta, las lágrimas ya me corrían por la cara. Esa noche, Camila me preguntó: Mamá, ¿vamos a tener una casa grande algún día?
Yo me quedé en silencio unos segundos. Luego me agaché, le acaricié el cabello y le dije: «Algún día, mi amor. Te lo prometo». No sabía cómo ni cuándo, pero en ese instante, con su carita confiada pegada a la mía, juré que no iba a rendirme. No podía darme ese lujo. Lo más difícil no era el hambre ni el cansancio. Lo que de verdad me rompía eran las miradas. Los vecinos me observaban como si hubiera cometido un crimen. Una mujer abandonada, arruinada, la pobre Elena que se dejó engañar por el marido. Nunca faltaba quien me ofreciera consejos disfrazados de reproches. Tenías que haber sido más dura con él. Yo, en tu lugar, jamás hubiera firmado nada. Bueno, así aprenden algunas mujeres. Cada frase era como una piedra que me iba hundiendo más. Yo sonreía con los labios apretados, pero por dentro hervía. En las reuniones familiares era peor. Mi madre evitaba hablar de Daniel, como si nombrarlo fuera un tabú. Mis hermanos, en cambio, me lo restregaban sin piedad. Es que tú siempre has sido confiada, Elena. Tenías que ver las señales. A veces me preguntaba si tenían razón. Tal vez yo había sido ciega, ingenua, tonta. Me odiaba por haber entregado mi confianza como quien entrega las llaves de su casa a un desconocido. Y lo que más dolía era que no podía deshacerlo. Las firmas estaban ahí, el daño estaba hecho. Pero la herida más profunda se abrió un día cualquiera, en un lugar cualquiera. Estaba en el supermercado, con Camila en el carrito, cuando lo vi. Era Daniel. Llevaba un traje impecable, el reloj caro brillando en su muñeca, y al lado una mujer joven, hermosa, con tacones altos y una sonrisa que parecía salida de una revista. Reían juntos. Nuestros ojos se cruzaron. Él me reconoció al instante, lejos de incomodarse, me sonrió. Una sonrisa fría, arrogante, de esas que dicen mira lo que soy sin ti. Yo me quedé paralizada. Sentí que la sangre me hervía, que todo el dolor acumulado se convertía en fuego. Quise gritarle, insultarlo, correr hacia él y golpearlo. Pero Camila estaba allí, mirando entre curiosa y confundida. Me agarré del carrito con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Él pasó de largo, con la cabeza erguida, como si yo fuera apenas una sombra en su camino. Y yo me quedé tragándome las lágrimas, sabiendo que en ese instante la había ganado otra vez. Esa noche lloré en silencio, escondida en el baño para que Camila no me viera. Pero entre sollozos me hice una promesa. No iba a seguir siendo la víctima de su historia. La rabia me atravesaba como un rayo. No era solo dolor, era combustible. Empecé a mirar hacia atrás, a recordar cada detalle de nuestra vida juntos. Las cuentas que me hacía firmar, las noches en que llegaba con olor a alcohol y me decía que confiara en él, los silencios cada vez más largos. Me di cuenta de que las señales siempre estuvieron allí. Yo las había ignorado porque quería creer en el hombre que me prometió una vida juntos. Y entonces lo entendí. Si yo había sido capaz de confiar tanto, también podía ser capaz de transformar esa ingenuidad en otra cosa. En algo más fuerte. Lo que no sabía todavía era cómo. La rabia es como el fuego, te puede consumir o te puede alumbrar. Durante semanas después de aquel encuentro con Daniel en el supermercado, yo me sentía como una olla a presión. Trabajaba de día, hacía entregas de noche, y cada minuto libre me lo pasaba rumiando su sonrisa arrogante. Me veía reflejada en ella, la mujer derrotada, la tonta que lo había perdido todo. Una madrugada, mientras ordenaba papeles viejos, no sé ni por qué lo hacía, quizás buscando algo que me diera sentido, encontré una carpeta olvidada en el fondo de una caja. Dentro había copias de correos impresos, extractos bancarios, contratos. Eran documentos de Daniel, algunos firmados por mí. Me quedé mirándolos como si fueran reliquias de otro mundo. Al principio, el miedo me paralizó. Sentí un sudor frío en la espalda. Tenía en mis manos pruebas de sus negocios turbios, aunque yo no entendía del todo qué significaban. Lo único que sabía era que él jamás imaginaría que yo los había guardado. Me quedé despierta toda la noche hojeando esos papeles, con un lápiz en la mano, subrayando números que no entendía. Y en medio de esa confusión, algo se encendió dentro de mí, una idea, pequeña pero poderosa. Tal vez yo no estaba tan indefensa. A los pocos días empecé a buscar en Internet. No sabía ni por dónde empezar.
Así que escribí preguntas torpes en el buscador. ¿Cómo saber si un contrato es falso? ¿Qué significa transferencia offshore? ¿Cómo rastrear cuentas? Me topé con foros de ciberseguridad, tutoriales en YouTube, artículos ilegales que apenas entendía. Me sentía ridícula, como una niña aprendiendo a leer otra vez. Pero cada pequeño descubrimiento me daba un rayo de esperanza. Descubrí que los números que aparecían en los documentos eran códigos de bancos extranjeros, que había sociedades fantasmas con nombres absurdos, que Daniel estaba mucho más hundido en el barro de lo que yo jamás imaginé. No voy a mentir, muchas veces pensé en rendirme. Cerraba la computadora de golpe, temblando, convencida de que estaba jugando con fuego. ¿Y si alguien se daba cuenta? ¿Y si Daniel lo descubría? ¿Y si, en lugar de salvarnos, hundía más a Camila y a mí? Pero entonces miraba a mi hija dormir, con su respiración tranquila y su muñeca abrazada contra el pecho, y el miedo se transformaba en decisión. Un día, después de dejarla en el jardín, pasé frente a un local de cursos comunitarios. En la pizarra había un cartel: Taller de computación básica. Gratis. Me inscribí sin pensarlo. La primera clase fue humillante. Éramos varios adultos que parecíamos perdidos frente a la pantalla. Yo no sabía ni usar bien Excel. Pero me dije, Elena, trágate el orgullo. Empieza aquí. No importa cuánto tardes. Y así lo hice. Cada semana aprendía un poco más, y en las noches practicaba en mi computadora vieja. A veces me frustraba tanto que lloraba sobre el teclado, pero al día siguiente volvía a intentarlo. Fue entonces cuando empecé a imaginarlo de otra manera, no como un castigo, sino como un arma. Yo podía convertirme en la sombra de Daniel. Él creía que yo estaba derrotada, atrapada en la rutina de sobrevivir. Y yo lo dejaba pensar eso. Porque en silencio, sin que nadie lo supiera, estaba aprendiendo a pelear en un terreno que él jamás sospecharía, el suyo. Esa fue la primera chispa. Todavía era débil, como una vela en medio del viento. Pero sabía que, si la cuidaba, podía convertirse en incendio. La vida tiene una forma curiosa de enseñarte a ser dos personas al mismo tiempo. Durante el día, yo era la madre de Camila, la que le peinaba el cabello con paciencia, la que la abrazaba mientras desayunábamos juntas, la que le leía cuentos antes de la siesta y la llevaba al parque para que riera como cualquier otra niña. Esos momentos eran sagrados. En esos instantes, todo el miedo, la rabia y la frustración desaparecían, y solo quedaba la certeza de que yo era su mundo. Pero cuando las luces de la calle se apagaban, cuando Camila dormía y la casa quedaba en silencio, algo dentro de mí despertaba. Una voz que decía, no más humillaciones, no más impotencia. Era la Elena que Daniel jamás había conocido, la paciente, la calculadora, la persistente. Mi primera misión era entenderlo todo. Me sumergí en tutoriales, en blogs, en foros donde hablaban de contabilidad, ciberseguridad y leyes. Me frustraba con frecuencia. Recuerdo noches enteras tratando de descifrar un simple documento bancario, golpeando la cabeza contra la mesa, sintiéndome inútil. Nunca vas a poder, me decía mi voz interna en esos momentos de desesperación. Pero entonces recordaba a Camila, su cara confiada, sus ojos brillando de inocencia, y respiraba hondo, sí puedo. Por ti. Empecé a llevar un registro secreto de cada movimiento sospechoso de Daniel, de cada correo, cada transferencia. Me inventé códigos, carpetas ocultas en la computadora, libretas con notas que nadie debía ver. Me sentía como una detective en una película de espionaje, aunque en realidad estaba sola, con una taza de café frío y la luz de la pantalla iluminando mi rostro cansado. Al principio, la doble vida me agotaba. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar desayuno, luego trabajaba 8 horas, y después hacía entregas nocturnas para pagar deudas. Cada noche me sentaba frente a la computadora hasta que los párpados me pesaban y las manos me temblaban. Me preguntaba si estaba perdiendo la cordura, si alguna vez podría volver a ser la mujer que soñaba antes de Daniel. Pero a medida que pasaban los meses, algo cambió. La frustración comenzó a transformarse en poder. Cada pequeño descubrimiento, cada vínculo que entendía del mundo que él creía suyo, me daba confianza. No estaba buscando venganza aún. Estaba aprendiendo a jugar en su terreno. Hubo noches de lágrimas y noches de risas silenciosas cuando algo funcionaba,
cuando entendía algo que al principio parecía imposible. Me sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado. Y lo más importante, Camila seguía siendo mi razón para respirar. No podía fallarle, no podía perderme en la oscuridad de la rabia. Por eso, cada día, cuando la abrazaba antes de dormir, le prometía que todo iba a estar bien, aunque por dentro estuviera planeando estrategias que ella no podría entender hasta muchos años después. Era un equilibrio imposible, agotador, pero también liberador. Yo estaba reconstruyendo mi vida mientras parecía que todo seguía igual. Daniel creía que me había destruido. Yo, en silencio, estaba aprendiendo a destruirlo a él, solo que con paciencia, no con odio. Nunca había sentido una mezcla tan intensa de miedo y adrenalina. Cada paso que daba hacia la justicia me parecía un riesgo calculado, y sin embargo, no podía detenerme. Sabía que si fallaba, no solo yo, sino Camila, lo pagaríamos caro. Empecé a organizar toda la información que había recopilado durante meses: contratos sospechosos, transferencias bancarias, correos electrónicos que mostraban sus maniobras financieras. Lo que antes me parecía incomprensible ahora tenía sentido. Cada número, cada documento, cada palabra podía ser usado en su contra. No me sentía como una criminal, me sentía como alguien que por fin estaba tomando el control de su vida. Sin embargo, cada envío anónimo de información a periodistas o a la fiscalía me producía un escalofrío. Temía ser descubierta, temía que Daniel se diera cuenta. Temía incluso que, de alguna manera, me estuviera convirtiendo en aquello que más odiaba, una persona calculadora, fría, capaz de hacer daño. Pero cada vez que miraba a Camila dormir, su respiración tranquila y confiada, sabía que no había vuelta atrás. Esto no era venganza, era justicia. Ella merecía crecer en un mundo donde nadie nos robara la paz. Hubo días en que la ansiedad me hacía temblar, y noches en las que lloraba mientras revisaba los documentos una y otra vez. Me sentía atrapada entre el miedo de fallar y el deseo de triunfar. Pero la determinación era más fuerte que cualquier temor. Recuerdo una noche particularmente difícil. Estaba frente a la computadora, con las manos temblorosas, cuando encontré algo que me heló la sangre: un contrato de custodia falsificado que Daniel había presentado para intentar quitarme a Camila. Sentí un nudo en la garganta, pero también un fuego dentro de mí. Supe en ese instante que no podía esperar más. No solo era mi vida lo que estaba en juego, era la de mi hija. Empecé a redactar correos, organizar carpetas seguras, pensar en cómo cada pieza de evidencia podía caer en manos de quienes podían hacer justicia. Cada paso era un delicado equilibrio entre sigilo y acción. En paralelo, seguía cumpliendo mi papel de madre. Durante el día, jugaba con Camila, la llevaba al parque, le preparaba sus comidas favoritas. Nadie sospechaba nada. Nadie podía imaginar que por la noche yo me transformaba en alguien que Daniel jamás habría esperado. Con cada documento que organizaba, con cada información que filtraba discretamente, sentía que recuperaba un poco de mí misma. Era un poder silencioso, invisible, pero inmenso. Y mientras más avanzaba, más clara tenía la visión de lo que debía hacer: no permitir que él controlara nuestras vidas nunca más. El plan no era inmediato, no era impulsivo. Cada paso estaba calculado, cada movimiento medido. Sabía que la paciencia era la clave. Y mientras él se confiaba, yo tejía una red silenciosa que lo atraparía sin que siquiera lo viera venir. Ese era el momento de la transformación completa, de víctima a estratega, de derrotada a implacable. Y, por primera vez en años, sentí que el fuego que me había quemado podía convertirse en la luz que nos salvaría. El día del juicio sentí que el mundo se detenía. Entré al tribunal con la respiración contenida y el corazón latiéndome a 1000 por hora. Todo estaba en juego: mi vida, la de Camila, y la justicia que había tardado tanto en llegar. Daniel estaba allí, impecable, confiado, con esa sonrisa arrogante que me había quemado durante años. Me miró un instante y yo sostuve su mirada, sin expresión, como si estuviera leyendo a través de su máscara. El juicio comenzó lento, con formalidades que parecían eternas. Cada documento que había recopilado, cada evidencia que había filtrado a la fiscalía fue presentado uno por uno. Los testimonios, los correos, las transferencias, todo señalaba la verdad que Daniel había intentado ocultar. Sentí una mezcla de emociones:
miedo, tensión y un extraño alivio cada vez que la evidencia aparecía en pantalla. Él se puso pálido. Sus movimientos seguros se tornaron nerviosos. La sonrisa que había confiado durante años desapareció y en su lugar vi miedo, sorpresa y finalmente impotencia. Cuando el juez lo declaró culpable, sentí un peso enorme salir de mis hombros. Daniel perdió sus bienes, su reputación, su libertad y cualquier derecho sobre Camila. Pero lo más poderoso de todo fue ver cómo él, que creía tener todo bajo control, había sido superado por alguien a quien había subestimado. No grité, no celebré. Solo respiré hondo y miré a mi hija, que me sonreía desde el banco de los espectadores, sin entender del todo pero sintiendo la calma que emanaba de mí. Esa noche, Camila y yo cenamos pizza en el suelo de nuestro pequeño departamento. Ella me abrazó sin saber realmente qué había pasado, y yo la abracé de vuelta con la sensación de que todo, finalmente, estaba en su lugar. Mamá, ¿estás feliz? Respiré hondo, sintiendo como una calma profunda me recorría el cuerpo. Sí, mi amor. Muy feliz, le respondí. Lo que había logrado no fue solo derrotar a Daniel. Fue recuperar mi vida, mi voz, mi dignidad. Lo que me quedó no fue odio, sino fuego, un fuego transformado en fuerza, en valentía, en la certeza de que nadie más podría ponerme cadenas. Pasaron los días, las semanas, y mi vida empezó a reconstruirse. Camila y yo seguimos nuestro camino juntas. Poco a poco, volví a pintar, a soñar, a salir con libertad. Cada cuadro que terminaba era una celebración silenciosa de nuestra supervivencia, de nuestra resistencia. Lo que aprendí es que no se trata solo de vengarse, sino de proteger lo que amas, de tomar control de tu vida cuando parece que todo está perdido. El fuego que me consumió durante años se transformó en luz, y esa luz nos guiaría, a Camila y a mí, hacia un futuro donde ninguna sombra del pasado podría tocarnos. Porque, al final, no importa cuán devastador sea el abandono o la traición, siempre puedes reconstruirte, con cada ladrillo que colocas, ser más fuerte que antes.